tu amor me rescató. Oh, mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Dios les bendiga, esperando se encuentren bendecidos ahí en casita. Quiero compartir esta noche un tema que le he titulado Mantén el fuego encendido. Una de las cosas que debería distinguir a todo creyente es la pasión que tenemos por Dios. Y bueno, esto es algo que Dios inicia en nuestros corazones, pero es una responsabilidad que nosotros tenemos que mantener el fuego encendido. Y quiero hablarte esta noche de la importancia de cómo mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Y bueno, tomando un versículo de Levítico 6:12, dice, el fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia o que me acompañes aquí en estos versículos que voy a leer. Éxodo 19:4 al 6 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de cómo los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Vamos a orar y poner delante, Señor, este mensaje. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, ponemos en tus manos esta enseñanza, que tú nos guíes, nos instruyas, nos hables, Señor, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo mantener el fuego encendido? Y aquí Dios está hablándole al pueblo de Israel, diciéndoles que ellos son pueblo o propiedad de Él. Y dice que aunque hay muchas cosas que son de Él, dice, ustedes serán propiedad exclusiva mía, ¿sí? Y bueno, dice, no nomás van a ser mi propiedad, también quiero que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, esto que vemos en el pueblo de Israel, podemos verlo ahora como iglesia nosotros en el Nuevo Testamento o nuestros tiempos. Y de eso quiero hablarte esta noche. Quiero comentarte de la importancia que significa mantener el fuego encendido, lo que significa ser un sacerdote de parte de Dios, y lo que significa tener un avivamiento en nuestros corazones. ¿Qué era lo que hacía un sacerdote en los tiempos de la ley, en los tiempos antiguos en Israel? Bueno, tres cosas principales hacía un sacerdote. Número uno,
ofrecía un sacrificio a favor del pueblo. Llámese esto intercesión. El sacerdote intercedía delante de Dios. Esa era una de las funciones. Otra función era ofrecer un presente, que significaba que se presentaba, encendía un incienso delante de Dios, y esto habla de ministrar a Dios o adorarle. El sacerdote siempre intercedía por el pueblo y también ofrecía a Dios un presente, una ofrenda, una adoración o ofrecía incienso delante del Señor. Y otra de las funciones que tenían los sacerdotes era instruir al pueblo. Él era el responsable de tomar la ley y la palabra y dársela al pueblo, explicársela. En pocas palabras, era instruir al pueblo en la ley. Entonces, estas eran las tres principales funciones de un sacerdote, pero había más funciones que quiero mencionarte esta noche, y algunas de ellas son ofrecer sacrificios, ¿sí? Cuando el pueblo tenía pecados o cada cierto tiempo tenía que entrar el sacerdote a ofrecer sacrificios. Esa era una labor que solamente el sacerdote podía hacer en esos tiempos. También otra función era mantener el fuego ardiendo. Después de que se ponía la leña para sacrificio, tenía que estar constantemente ardiendo el fuego. Esa era una labor del sacerdote. Apartar las cenizas, ¿sí? Para que no se apagara el fuego. Dar la bendición. Esto lo vemos en Números 6, 23 y 27. Es una de las funciones de los sacerdotes. Y también el sacerdote nunca podía presentarse con las manos vacías. Bueno, estas eran algunas de las funciones que tenían los sacerdotes, pero me llama la atención una en especial, aparte de que eran labores muy importantes que solamente ellos podían hacer porque habían sido elegidos por parte de Dios por ciertas características que ellos tenían. Y entonces hay una en especial que quiero mencionar en esta noche, y es: el fuego nunca debe de apagarse. Le invito a que vayamos a Levítico 6:12, por favor. Dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe de apagarse. Cada mañana el sacerdote le va a echar leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe de apagarse. Y aquí es bien clara la instrucción de parte de Dios hacia la función del sacerdote. Cada mañana, dice, el sacerdote tiene que echar leña nueva al fuego. ¿Por qué? Porque si no le ponemos leña al fuego, tarde o temprano se va a apagar y es más difícil volverla a encender. Entonces, esa era una de las funciones del sacerdote. Y todavía al final, en el versículo 13, dice: recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido. No algunas veces, siempre. Nunca debe de apagarse. Entonces, con este versículo, con estos pasajes, a mí Dios me estuvo hablando sobre la importancia de mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Nunca debe de apagarse. Y esa es la función que nosotros como sacerdotes del hogar o sacerdotes en nombre de nuestro Dios podemos hacer. Mire, ¿quién era un sacerdote en los tiempos antiguos? ¿O qué hacía un sacerdote? Bueno, ellos tenían que mantener el fuego encendido. Pero en el Antiguo Testamento era quien expiaba el pecado, o los sacerdotes también servían como mediadores entre el pueblo y Dios. Ellos eran quienes ministraban las cosas sagradas. Nadie más podía hacerlo. Si alguien se tomaba esta atribución, le iba mal. Entonces solamente los sacerdotes tenían ese privilegio, esa responsabilidad de hacerlo. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, ahora en este periodo que estamos viviendo, nosotros en Cristo somos un linaje escogido por Dios, ¿sí? No somos del linaje arónico, estamos ahora bajo la línea sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y quiero que veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento donde nos habla de lo que nosotros ahora somos en Cristo. Mire, el sacrificio de Jesús nos ha dado a nosotros los creyentes, los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, nos ha dado los privilegios que tenían antes en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel. Mire lo que dice Apocalipsis 1:6, voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice: ha hecho de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes que sirven a Dios su Padre. A Él sea el poder, la gloria para siempre, así sea. Dice la versión 60, amén. Y la versión 60 dice en Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué significa esto? Que aunque la versión palabra de Dios para todos dice nos hizo un reino y nos hizo sacerdotes, la versión 60 dice reyes y sacerdotes. Finalmente, las dos cosas tienen una función especial, ¿sí? Estos dos oficios de ser reyes y sacerdotes nos dan una perspectiva sobre lo que usted y yo como creyentes somos ahora. Dios nos ha dado autoridad
y nos ha dado la responsabilidad de funcionar como sacerdotes. ¿Qué hacía un rey? Bueno, gobernaba, tenía la autoridad sobre una nación, de guiarlo, de instruirlo, de estar sobre de ellos. Pero un sacerdote tenía ciertas capacidades, ciertos dones, privilegios que Dios le daba. Ya los leí hace un momento. Entonces nosotros tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades ahora como hijos de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos lo que somos en Cristo. Pensamos que solamente nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha alabado, nos ha traído como hijos de Él, y hasta ahí nos quedamos. Pero en el oficio de hijos de Dios también nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿sí? ¿Dónde dice más esto? Bueno, le invito a que vayamos a la palabra en 1 de Pedro 2:9, por favor. Dice, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios. Otra versión dice, miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Y otra versión dice, un pueblo, posesión exclusiva de Dios. ¿Se acuerdan cuando empecé leyendo hace un momento que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios para que fueran santos delante de Él? Era un pueblo escogido para Él, pero para que fueran también santos. ¿Qué significa ser santo? Significa apartados para Dios. Entonces, ¿qué es lo que quería Dios con el pueblo de Israel? Bueno, Él los saca de la esclavitud de Egipto y los lleva al desierto para darle la tierra prometida. Ellos habían sido escogidos por Dios, por nadie más. Dios los escogió, Dios los lleva por el desierto, pero Dios tenía un propósito de darle la tierra prometida. Finalmente, el pueblo de Israel, en la dureza de su corazón, en no obedecer lo que Dios decía, se empezaron a rebelar contra Dios. Empezaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios, se empezaron a inclinar a los ídolos, y entonces, por la dureza de su corazón, dice que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas. Muchas veces no entendemos esto. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, porque Dios quería que el pueblo hiciera lo que Él quería, y el pueblo no estaba dispuesto. El pueblo anhelaba más como que las cosas que vivía en la esclavitud en Egipto. Añoraban las cebollas, las cosas que comían allá, cuando Dios les había ofrecido cosas mucho mejores. Pero a veces la mentalidad de saltamontes, la mentalidad de esclavos no deja a veces a las personas avanzar conforme Dios quiere. Y bueno, viendo en el Nuevo Testamento dice que nosotros ahora, dice, somos un pueblo escogido por Dios. ¿Quién le escogió a usted o a mí? ¿Quién nos escogió? Dios, nadie más. Perdón. Dice, para que seamos miembros de su familia. Ahora nos escogió, dice, para ser sacerdotes del Rey, un sacerdocio, una nación santa. ¿Qué significa esto? Nosotros fuimos llamados ahora por Dios como pueblo exclusivo. Dios quiere que usted y yo seamos ahora sus hijos exclusivamente, pero también desea que seamos santos, así como le dijo al pueblo de Israel, quiero que me sean una nación santa. Bueno, esto mismo sigue siendo ahora para nosotros como creyentes. No podemos hacer las cosas como querramos, si no andaríamos vagando en la necedad de nuestras decisiones, y andaríamos por el desierto pasando pruebas y tribulaciones todo el tiempo. Entonces dice en este versículo 1 de Pedro que somos una posesión exclusiva de Dios. Él nos ha apartado para Él, nos ha escogido para ser una nación santa, un pueblo adquirido, para que le sirvamos, para que le adoremos, y era lo mismo que quería hacer con el pueblo de Israel. Bueno, Apocalipsis 1:6 lo acabo de leer, pero le voy a leer otra versión. Dice, además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Esto que Dios está diciendo es algo que es nuestra realidad ahora en Cristo. No es algo que va a pasar en un futuro. Ya lo somos, ya somos reyes y sacerdotes, estoy hablando de una posición espiritual. Y como es espiritual, usted y yo podemos funcionar en lo que Dios quiere en lo espiritual. Nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús para poderlo hacer. Mire, 3 funciones que podemos ver de estas cosas como reyes y sacerdotes es interceder, adorar e instruir. Eso es lo que hace un sacerdote, ¿sí? Tenemos que estar intercediendo, orando, clamando, buscando la presencia de Dios. Tenemos que adorar a Dios y tenemos que instruir, discipular, enseñar en la palabra. Esas son cosas que tienen que ver con nuestro llamado. Pero muchas personas no comprenden esto. Pensamos que nada más es ir a la iglesia, echarle ganas, tener mi Biblia y de vez en cuando leer y si se puede orar. Eso no es la vida de un cristiano, como vemos en la Escritura. Ahora, hay que ir nuevamente a la esencia de lo que el sacerdote tenía que hacer. Algunas de las cosas importantes
y decía que el fuego debe arder continuamente en el altar y no se debe de apagar. Bueno, si lo transferimos a nuestra vida actual, ¿cuál sería el altar para nuestras vidas? ¿Cuál es el altar de su corazón? Bueno, ya lo dije. ¿Cuál es el altar en su vida? Pues nuestro corazón. Nuestro corazón es el altar que tiene que estar encendido, lleno de fuego, de pasión por Dios. Bueno, para los sacerdotes del nuevo pacto, para usted, para mí que hemos creído en Dios, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. Otra versión dice, no dejen de arder, no dejen que se extinga el fuego. Mire qué interesante. No apaguéis el espíritu, dice la versión 60, no dejen de arder y no dejes que se extinga el fuego. ¿A quién le dice esto Dios? A nosotros los cristianos, a los sacerdotes, a los reyes, a los hijos de Dios, hijas de Dios, nos dice, hey, no dejes que se apague el fuego, ¿sí? Tienes que arder constantemente y eso es algo que nos deja a nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios inicia un proceso en nuestros corazones. Al venir Jesucristo, al venir su Espíritu Santo en nosotros, se enciende la llama, se enciende el fuego en nosotros. Pero ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad mantener el fuego encendido. 1 Timoteo 1:6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego, el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse manos. Le dice Pablo a Timoteo. Otra versión dice, vuelve a encender el fuego, aviva el don que está en ti. ¿A quién le corresponde hacer eso? A nosotros. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas de Dios. Pero necesitamos el fuego en nuestros corazones. Necesitamos esa llama ardiendo, esa pasión por Dios y que el fuego nunca se apague. Ahora, ¿cómo se empieza a apagar el fuego? ¿Cómo es que el fuego empieza a apagarse en la vida de un creyente? Quiero decirte 4 aspectos que pueden hacer que el fuego se vaya apagando. Número 1, cuando dejamos de interceder, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, el fuego se empieza a apagar. Porque oír la palabra, oír la voz de Dios nos va a ayudar a mantener avivados, motivados, apasionados por Dios. Número 2, cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de buscar la presencia, cuando dejamos de clamar, cuando dejamos de exaltar su nombre, de adorarlo por quien es Él y las cosas que ha hecho, ¿sabe qué? Empezamos a apagar el fuego. ¿Qué otra cosa? Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando no recibimos el alimento espiritual en nuestra vida, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a secar espiritualmente y entonces vamos secándonos paso a paso. Número 4, cuando dejamos de instruir, cuando dejamos de enseñar a otros, también nos vamos enfriando. Recuerde, cuando usted recibe la palabra y enseña a otros, usted se vuelve a alimentar nuevamente y se fortalece. Y número 5, cuando dejamos de congregarnos, cuando ya no tenemos interés en las cosas de Dios, no nos conectamos a las transmisiones, no buscamos de Dios, no vamos a la iglesia, por la razón que usted quiera. Entonces, esas son 5 cosas que pudieran hacer que el fuego se empiece a apagar. Entonces, le leo esto para que pueda usted identificar, bueno, qué cosas estoy dejando de hacer para que mi fuego se empiece a apagar. Si hay 1, 2 o 3 de estas que me están pasando, entonces simplemente revise cómo está su pasión por Dios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a los síntomas. Ya les dije qué cosas pudieran afectar. Ahora veamos qué síntomas pudiera usted tener. Bueno, número 1, cuando pierde la pasión. Ese es el síntoma primero. Cuando usted ya no tiene la pasión por buscar a Dios, por gozarse, por lo que Dios es. No anhelamos la presencia, no anhelamos leer la Biblia, no queremos adorar, no, o sea, simplemente somos cristianos del montón, pero ya perdimos el fuego de esa pasión que había, perdimos el primer amor. ¿Qué otra cosa? Cuando dejamos de congregarnos. Es entendible que en nuestros tiempos, por la cuestión de la pandemia, pues pudiera haber situaciones que no nos permitan congregarnos. Por ejemplo, a lo mejor la edad de alguien, a lo mejor porque tiene niños muy chiquitos, o está embarazada, o a lo mejor alguna condición de su salud no le permita. Pero si usted está saliendo a otras cosas, pero dice, no voy a la iglesia porque no me quiero contagiar, pero sí va a otros lugares, entonces ahí es un poquito como algo que tiene un doble mensaje. Habría que revisar la motivación realmente. Entonces, si usted deja de congregarse simplemente porque ya no quiere ir, entonces ahí sí hay un peligro latente. Tiene que revisar sus motivaciones. Cuando buscamos culpables, cuando dices que yo estoy así por culpa de mi papá, mi mamá, mis hermanos, la situación, la pandemia, la economía, o sea,
y usted no hace las cosas que debería hacer, entonces ahí tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué está usted haciendo para evitar acercarse a Dios? Número 4, cuando usted pierde su relación con Dios, obviamente si no se congrega, si no escucha, si no lee, si no tiene pasión por Dios, esto va a llegar como resultado natural, ¿sí? Ya su relación con Dios se va a enfriar y no nada más eso, usted va a dejar de leer la Escritura, ya no va a leer, no va a tener interés en leer la Biblia, ¿sí? Cuando usted se siente perdido, usted dice, sabe que no le encuentro propósito a la vida, no tiene sentido lo que hago, ¿por qué? Porque su fuego se apagó, usted está prácticamente con a lo mejor ni siquiera tiene una llamita ahí, a lo mejor ya ni cenizas queda. Y la otra es la monotonía, todo se le hace aburrido, la vida no tiene sentido. Y bueno, son algunos síntomas, quizá usted pueda tener uno, quizá dos, quizá tres, pero revise, si tiene varios, entonces está en un peligro latente y quizá su fuego espiritual, su pasión por Dios se ha agotado. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero déjeme decirle, es responsabilidad suya, responsabilidad mía en mi vida personal, ¿sí? Ocuparme de mi crecimiento. Yo como responsable de una iglesia, como pastor, mi función es alimentar, enseñar, animarlos, consolar, pero muchas veces la gente no quiere. Hay gente que quiere asistir a la iglesia, pero no quiere un pastor, ¿sí? Quieren simplemente a alguien que les enseñe, pero no quieren una relación pastoral, no quieren estar bajo autoridad. Por lo tanto, también no quieren tampoco someterse a enseñanzas, no quieren, dicen yo hago lo que quiero con mi vida lo que quiero, y entonces ¿qué pasa? No reciben la palabra. Mire lo que dice 1 Pedro 2:2. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansia la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Bueno, en este pasaje estamos viendo que debemos desear como bebés la leche espiritual no adulterada. Un bebé cuando tiene hambre simplemente llora y su papá o su mamá le llevan el alimento. Bueno, nosotros cuando somos bebés en lo espiritual, obviamente a lo mejor no podemos tomar el alimento solos, pero alguien nos enseña. Es importante que si usted le comparte a alguien de Cristo, bueno, también encamínelo en las cosas de Dios, enséñelo, instrúyale, dígale cómo, o llévelo a una iglesia donde pueda alimentarse bíblicamente de la palabra y pueda alimentar su vida espiritual. Si no lo hacemos, el bebé, la persona que nace de nuevo se va a secar. Hay que llevarlo, hay que encaminarlo en las cosas de Dios, instruirlo. Bueno, es lo que dice la palabra, que debemos anhelar la leche espiritual. Y cuando nosotros somos alimentados como bebés con la leche espiritual, con la palabra, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer. Eso es algo natural que pasa en la vida de un creyente. Una persona que no crece porque no se alimenta, o se alimenta pero no se ejercita. Entonces simplemente puede tener una obesidad espiritual porque está gordo espiritual, pero no hace nada con lo que sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado. 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos o queridos hermanos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Qué vemos aquí en Corintios? Bueno, después de que entramos en un proceso de que nacemos de nuevo, somos bebés, somos alimentados, empezamos a crecer, empezamos a desarrollar, bueno, el siguiente paso es fructificar, ¿sí? No podemos producir frutos si no crecemos. Y después de fructificar, después tenemos que reproducirnos, tenemos que multiplicarnos. Pero para que esto pase, hay que ser intencionales. ¿Qué significa esto? Bueno, que tengo que buscar, dice limpiémonos, no dice te voy a limpiar. Y Él ya nos limpió con la sangre preciosa de Cristo, borra nuestras rebeliones, nuestros pecados, son limpiados. Pero ahora, después de que nacemos de nuevo, hay una parte que nos corresponde a nosotros. La santidad posicional es una cosa cuando en Cristo ya Él nos limpió y delante de Él somos santos, somos justos, como si nunca hubiéramos pecado. Pero la santidad que tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con lo que hacemos, con lo que Dios nos da. Si nosotros no buscamos el crecimiento, no vamos a crecer. Usted dice, pues yo ya recibí a Cristo, pero no hay un alimento de la palabra, no lee, no ora, no se congrega, no escucha la palabra, obviamente se va a enfriar o no va a crecer nunca. Entonces dice limpiémonos. Vemos en la escritura que dice limpiémonos, vistámonos, despojémonos, corramos. Son cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer. No las va a hacer Dios por nosotros, no las voy a hacer yo como pastor por usted las tiene que hacer. Es como por decirle, usted quiere bajar de peso, quiere estar bien saludablemente y usted se inscribe a un gimnasio. El hecho de que se inscriba a un gimnasio no significa que usted va a adelgazar, ni va a bajar de peso, su cuerpo se va a fortalecer. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que activarse, tiene que hacer el ejercicio. Es lo mismo en la fe.
Usted puede recibir a Cristo, usted ya de cuenta que ya entró al gimnasio espiritual, pero ahora tiene que ejercitarse. Tiene que poner en práctica la fe para que sus músculos espirituales, su fe, se vaya desarrollando. Dios nos da una medida de fe a cada uno, pero hay que ejercitarla, hay que trabajarla. Y dice, procuremos alcanzar la completa santidad. ¿Qué significa? Que necesitamos trabajar en este proceso. Es la palabra la que nos va limpiando. Dice tu palabra es verdad, tu palabra nos limpia. Entonces necesitamos la palabra para poder caminar en esto. Ahora, ¿cómo puedo mantener el fuego encendido en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la parte práctica que quiero enseñarle esta noche. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para mantener el fuego encendido en nuestros corazones, en nuestras vidas, es poniéndole leña al fuego para que siga ardiendo en nuestro interior. Usted me va a preguntar, ¿pero cuál leña? Bueno, te voy a decir varias cosas que representan la leña. Número 1, la oración, la comunión con Dios. Tenemos que marcar o tener una vida de oración regular, una estrecha relación con Dios es importante. Si usted quiere mantener el fuego encendido todos los días, tiene que hacerlo constantemente, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar, ¿sí? Entonces, si Dios dice nunca dejen de orar, ¿qué significa? Pues que nunca, hay que orar siempre. Entonces, número 1, si usted quiere mantener el fuego o la pasión encendida, tenemos que orar. Tenemos que avivarnos, tenemos que despertar esa pasión, pero lo único que va a pasar es cuando nos metemos con Dios a orar. Número 2, leer la palabra de Dios. La palabra es alimento a nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando yo me alimento de la palabra, ¿qué va a haber? Va a haber un fuego en mi interior, en mi altar, en mi corazón, por la palabra que estoy consumiendo, que estoy alimentándome diariamente. Esa palabra me va a avivar, me va a despertar, porque la palabra es alimento, la palabra es verdad, la palabra es luz, la palabra es poder. Necesitamos la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Si usted no ora, si usted no lee, aunque yo sé que usted ya lo sabe y lo he repetido infinidad de veces cuando comparto, son los pasos para mantenerse bien, ¿sabe? Si usted no lo hace, de nada sirve que se lo predique 20 o 30 o 50 veces si entra por un oído y sale por otro. Entonces hay que aplicarnos. No le estoy predicando cosas muy sofisticadas, muy difíciles. Son cuestiones prácticas que cualquiera puede hacer si quiere hacerlo. Ese es el asunto, si quiere. Ahora, ¿sabe por qué la gente no ora? Porque no le da la importancia, porque piensa que es algo que no es tan relevante. Pero, ¿qué pasaría si de usted dependiera, si la oración fuera como el oxígeno? Quítele a la vida de alguien 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos el oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Bueno, imagínese, si no tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, nos vamos a ir secando, nos vamos a ir muriendo espiritualmente. Sí, es importante. Mire Josué 1:8. Dice la versión 60, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él cuando de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. No antes, no después, sino hasta que tú y yo escuchemos, meditemos, pongamos en práctica la palabra, va a suceder esto. Entonces, no nada más nos bendice la palabra, dice que nos prospera, nos hace prosperar. ¿Y quién no quiere ser prosperado? Y no estoy hablando de la prosperidad económica, estoy hablando en todos los aspectos. Amén. Aunque la económica también viene como resultado de. Número 3, otro pedacito de leña, que es hacer la palabra, obedecer la palabra. Todos los días necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Aquello que usted está conociendo de Dios, lo que está escrito, tenemos que ponerlo en práctica. Pero para eso primero tenemos que escuchar. Recuerde, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. 1 Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente solamente con oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos, ¿sí? Entonces, hoy encontramos mucha gente que son oidores y no hacedores de la palabra, ¿sí? Puedes saber mucha Biblia, pero si no la pones en práctica, no funciona. Entonces hay que activarnos, hay que orar, hay que leer, hay que obedecer y sobre todo hay que tener un gozo continuo cuando nosotros encontramos lo valioso que es la palabra. Dice que es como tesoros, que si la buscar es como un tesoro. Mire, Juan
12, 23 y 24 dice, Jesús les contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen. Mire qué interesante. Dice, los que aman, dice, me obedecen. Los que no me aman, pues dice que no lo van a obedecer. Pero dice que los que aman, dice, él también los va a amar. Y dice, vendremos a vivir con él, haremos morada, dice otra versión. Entonces, esto es importante. Cuando nos interesamos en las cosas de Dios, mire, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, nos aviva, nos despierta, nos trae una pasión. Pero no nada más eso. Dice que el amar a Dios nos va a llevar a obedecer su palabra. Es bien sencillo. Yo le puedo preguntar a usted que si usted ama a Dios, usted me va a decir que sí. Bueno, le pregunto la otra cosa. ¿Usted obedece a Dios? ¿Hace lo que Dios le dice? Si usted lo hace, entonces usted ama a Dios. Entonces, es muy sencillo. Paso número 4. La alabanza y la adoración. ¿Sí? Hebreos 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Entonces, Dios quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza constantemente. Dice continuamente. ¿Qué es continuo? Siempre, regularmente. Mire Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estos dos versículos tienen una palabra especial, continuo, que siempre debemos estar alabando a Dios, no solamente cuando las cosas están bien. Mire, recuerde lo que le pasó a Job. Job pasó un momento terrible, perdió todo lo que tenía. La mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job le contesta, ¿cómo no voy a bendecir a Dios solamente cuando me va bien? O sea, voy a bendecir a Dios en todo tiempo, cuando me vaya mal y cuando me vaya bien. La gente tiende a medir el amor de Dios por las cosas que Dios le da o por la circunstancia que está viviendo. Si Dios no me da lo que yo quiero, entonces Dios no me ama. Así no funciona esto. A veces Dios permitirá cosas en nuestra vida para ver realmente si estamos confiando en Él. Y es en los momentos difíciles donde realmente crecemos y nuestra dependencia de Dios se hace más notoria. Entonces, cada oportunidad que usted tenga, sea buena o sea mala, usted alabe a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí demuestra usted realmente la gratitud y la confianza que tenemos en Él. Y no nada más eso, que dependemos de Él en todo sentido. No importa las circunstancias, aunque las flores o aunque la higuera no dé fruto, dice, con todo yo voy a alabar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? ¿Se está gozando? ¿Está notando? Bueno, número 5. Conociendo y usando los dones que Dios nos dio. Entonces, aparte de buscar la presencia, aparte de leer, aparte de obedecer, aparte de que usted y yo podamos adorarle, cantarle, bueno, ¿qué cosas le ha dado Dios? ¿Qué dones tiene usted? ¿Qué habilidades le ha puesto Dios? Todos tenemos dones y habilidades que Dios nos dio. A nadie nos dejó sin dones. Ahora, dice Romanos 12:6-8, dice, Dios, en su gracia, nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Independientemente, mi hermano, mi hermana, amigo que me está escuchando esta noche, el don que tengas, a lo mejor ni siquiera sabes qué dones tienes, pero si Dios te dio dones, dice, con la gracia que Dios te dio, dice, sirve, usa los dones. Mire, una de las cosas más complicadas en nuestros tiempos es que la gente se ha enfriado, la gente no está yendo a las iglesias como debiera, ha perdido su pasión, pero la otra, los que servían a Dios, también se han enfriado. Hoy tenemos muchas carencias en la mayoría de las iglesias, incluso en la nuestra. O sea, no hay tanta gente que esté dispuesta a servir como debiera, porque pues tiene sus justificaciones, todo el mundo tiene situaciones. El asunto es, si tienes un don que Dios te dio, úsalo para la gloria de Dios y que Dios te permita servir ahí en tu iglesia donde tú estás. En este caso, si tú eres de Casa del Rey, usa esos dones. Acércate con alguno de los líderes, acércate conmigo y veamos cómo podemos usar esos dones que Dios te ha dado. Si tienes el don de servir, dice, sirve bien. No nada más lo hagas por hacerlo, hazlo con gozo y que Dios reciba gloria.
Si eres maestro, dice, enseña bien, no hagas nada más las cosas por hacerlas. Hazlo como si fuera para el Señor. Cualquier don que tengas, dice, ponlo en las manos de Dios. Si estás en la alabanza, si cantas, si estás en la puerta o simplemente no estás haciendo nada, pero sabes que tienes dones, bueno, ponlos a servicio del Señor y Dios te va a bendecir en gran manera. Otro aspecto importante para que el fuego no se apague es no dejes de congregarte. Por favor, es importante tu relación con Dios. No dejes que se enfríe, no dejes que se apague el fuego. Necesitas congregarte. Nunca va a ser lo mismo estar viendo una transmisión en una pantalla, en un celular, en una tableta o en una computadora que estar físicamente ahí. Imagínate que yo voy a irme de vacaciones a Cancún y yo quiero que tú me acompañes. Usted me dice, no, yo mejor de aquí lo veo. Ok, entonces yo voy a estar en la playa y le voy a decir, miren hermanos, amigos, estoy en la playa. Mire, el agua está deliciosa, transparente, rica, está fresca. Mire la arena blanca, hermosa, el sol está precioso, el viento está riquísimo. ¿Lo puede usted sentir? ¿Puede usted disfrutar conmigo la playa? Usted va a decir, pues no, nada más la veo. Es lo mismo en la iglesia. Cuando estamos ahí, mire, la presencia de Dios es diferente que cuando usted está en casa. Entonces, haga el esfuerzo de congregarse. Vaya a la iglesia que vaya, busque a Dios, congréguese, apoya a la iglesia en oración, sirva, apoya financieramente, porque sabe que se necesita gente comprometida con Dios. No solamente comprometida a decir, aquí está mi palabra. No, también en el dar es importante, también en el servir. Decirle, pastor, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Entonces, se necesita mucha gente para salir adelante. Dice Hebreos 10, 24 y 25, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos o de congregarnos como lo hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el pueblo. Cristo viene pronto, eso es lo que dice este versículo. Entonces, cuando nos congregamos, ¿qué hacemos? Nos animamos, nos apoyamos, nos exhortamos, oramos unos por otros. Entonces, es importante que usted y yo entendamos estos principios, estas cosas elementales. Congréguese, vale la pena, ¿sí? No deje que se apague el fuego de su corazón. Y por último, y no quiere decir que sean todas las cosas, pero hoy quiero mencionar solamente 7 para no saturarlo. Bueno, ¿cuál es la otra cosa que tenemos que hacer para que nuestro fuego no se apague? Arrepentimiento genuino. ¿Qué significa? Que muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios o estamos viviendo en pecado y entonces ¿qué quiere Dios? Que nos arrepintamos. No podemos vivir de esa manera. Acuérdese, Dios nos llamó para vivir una vida diferente, apartados para Dios, una vida en santidad. Eso significa ser santo. Santo no significa que usted está con las manitas así, con su aureola aquí, y usted va vestido de blanco y anda casi flotando. Eso no significa santidad. Santidad es lo que hacemos todos los días, nuestro comportamiento que agrada a Dios y nos apartamos para agradarle. El apartado no significa que estoy aislado, significa que hago las cosas que a Él le gustan, diferente a lo que hacen las demás personas, ¿sí? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, hermanos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor o un abogado ante Dios, Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué está haciendo Juan aquí en esta epístola? Dice, les escribo para que no pequen. Pero, dice, aquí está el pero. Si alguno por alguna razón peca, entonces acuérdese que tiene un abogado para con el Padre. Entonces, es importante que usted y yo nos apropiemos de este versículo. Primero dice que no pequemos, pero después dice, si hubieras pecado, bueno, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Pero dice en Proverbios, dice que nos arrepintamos y que nos alejemos de ese pecado. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido. Dice, y si mi pueblo que se identifica o que lleva mi nombre, dice la versión 60, cuando mi nombre se humilla, usando mi nombre se humilla, dice, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo voy a escuchar desde el cielo, voy a perdonar sus pecados y voy a restaurar el bienestar del país. ¿Qué está diciendo este versículo? Dice, si mi pueblo, o sea, los creyentes, los que han creído en él, obviamente se lo estaba escribiendo primero a Israel, pero aplica también para nosotros como pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo, o sea, si usted y yo que creemos en Dios, dice, nos humillamos. ¿Qué significa? Reconocemos, nos ponemos bajo la sumisión de Dios o bajo su autoridad. Dice, y oramos y buscamos y abandonamos nuestra mala conducta, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice Dios, entonces cuando tú hagas todo esto, yo te voy a escuchar desde el cielo. Te voy a perdonar
y te voy a restaurar. Entonces, no sé cómo esté tu situación hoy en este tiempo, cómo está tu condición espiritual delante de Dios, pero si hay algo por lo cual tú tienes que arrepentirte, es tiempo de que tú hagas un alto. No puedes vivir así. Hay que alinearnos a las cosas de Dios y sobre todo dejar que el fuego de Dios venga a nuestras vidas y nuestros corazones. Y quiero cerrar con esto. Mire, vemos en el Nuevo Testamento un ejemplo de dos hermanas, Marta y María. Ellas eran dos hermanas que amaban a Dios, que tenían una buena relación con Jesús, eran amigas de Jesús. Y dice Lucas 10:39, dice que mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que decía. Marta y María eran hermanas también de Lázaro. Entonces van a la casa, Jesús iba a visitarlas y dice que cuando están ahí, Jesús en esa casa dice que Jesús, me imagino que está sentado o está en una silla, pero dice que María estaba sentada a los pies del maestro escuchándolo, poniéndole atención. Pero Marta dice, por su parte, o sea, ella estaba, dice, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Mujeres, ¿cuántas de ustedes están abrumadas por el quehacer de la casa? Los niños, la limpieza, la comida, muchas cosas. Bueno, el asunto es que muchas veces tanto hay que hacer, no nomás las mujeres, los hombres también a veces andamos bien afanados. Entonces, el afán dice que hace infructuosa la palabra. Entonces, dice que después se acercó a Jesús. Marta estaba molesta, dice abrumada. Dice, se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. O sea, en pocas palabras dice Jesús, oye, Jesús le dice Marta le dice a Jesús, oye Jesús, llama la atención a mi hermana. ¿A poco no te das cuenta que todo el trabajo me lo está dejando a mí? Dile que me ayude. Y Jesús podría haberle dicho a María, a ver María, levántate, ponte las pilas. Pero Jesús estaba de visita, o sea, la presencia de él era muy importante en esa casa. Y entonces Jesús le dice, Marta, Marta, contestó Jesús, ¿estás inquieta? ¿Estás preocupada por muchas cosas? ¿Estás afanada? Pero solamente una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. ¿Cuál era lo que había escogido María? Estar a los pies del maestro, estar escuchando, disfrutar su presencia. Bueno, ¿por qué cierro con esto? Porque muchas veces estamos llenos de actividades, hacemos muchas cosas, pero sabe, tiene que haber prioridades en nuestra vida. Si usted quiere mantener el fuego encendido en su corazón, tiene que marcar una prioridad. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque de aquí esto marca una gran diferencia. Si amamos a Dios y lo ponemos en el centro de nuestro corazón, mire, todas las cosas se van a alinear a lo que Dios quiere hacer. Y Marta estaba afanada, haciendo muchas cosas. Quizá usted y yo estamos afanados, haciendo muchas cosas. Aunque ahora con el COVID, pues se supone que andamos con menos actividades de movimiento fuera de casa. Aquí lo importante es sus prioridades, cómo están. Y bueno, cierro con esto. Una de las cosas más importantes, es la conclusión, en nuestra vida espiritual es mantener el fuego encendido. Acuérdese, mantener el fuego encendido en el altar de nuestro corazón es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor o de papá o mamá, salvo que sean pequeños los hijos, pero es su responsabilidad mantener el fuego. Ya les dije 7 cosas que usted y yo tenemos que hacer para mantener el fuego encendido. Entonces, empiece por la más sencilla, por la más práctica, empiece orando, buscando a Dios, leyendo, meditando en su palabra, obedeciéndola. O sea, hay cosas bien esenciales que tenemos que hacer para mantener eso. Y tenemos que anhelar la presencia de Dios, obedecer la palabra, servirle con un corazón íntegro, con un corazón lleno de gratitud. Mire, son tiempos difíciles, a veces estamos agobiados, cansados. Yo sé que muchos quisieran aventar la toalla y decir, ya no se puede, tengo mucha carga, incluso voy a dejar el ministerio porque es mucha la presión. Ora a Dios, pídele a Dios sabiduría para cualquier decisión que tengas que tomar. No sueltes ningún ministerio nada más porque estás agotado. Igual seguirás agotado cuando lo sueltes. Lo que tienes que hacer es pedir la sabiduría de Dios, hacer estas 7 cosas que te dije y fortalecerte. Cuando tienes el fuego en tu interior, cuando tienes el poder del Espíritu Santo, mira, nadie ni nada te va a detener. Amén. Así que yo te invito a que nos apasionemos, que avivemos ese don que está en nosotros y que el fuego de Dios empiece a despertar en nosotros una pasión. ¿Cómo ves si oramos? ¿Cómo ves si le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe y nos fortalezca? Amén.
Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en casa y ore conmigo. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, hoy tú conoces mi corazón. Si hay algo en mí que no te agrada, Padre, perdóname. Hoy quiero avivar, hoy quiero despertar, hoy quiero que ese fuego se encienda nuevamente en mi corazón. Yo renuncio a todo pecado, a toda mentira del enemigo. Y hoy, Señor, te pido que despiertes, avives mi corazón con tu fuego en el nombre de Jesús. Y si usted no tiene una relación con Dios, dígale: hoy, Señor, necesito tu Espíritu Santo en mí. Ayúdame, Señor, a recibirlo. Creo en tu palabra, creo en Jesús. Creo que Él murió por mí en la cruz de Calvario y lo recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mantengamos el fuego encendido, la pasión todos los días. ¿Cuántos dicen amén? No se deje engañar, no deje que el enemigo lo vaya menguando cada vez. Le puse cosas bien prácticas, escríbalas, medítelas en ella y empiece con algo. Empiece hoy ponga en práctica algo de estas cosas que vimos y deje que el Espíritu Santo avive su corazón. Amén. Y bueno, solamente recordarle que el domingo tenemos nuestra reunión a las 11:30 de la mañana. Vamos a estar celebrando, vamos a estar orando por las madres de familia al final de la reunión. Vamos a preparar también un set para fotografía. Tenemos un detallito para todas las mamás que les vamos a dar este domingo a las mamás que asistan a la iglesia. Usted puede llevar invitadas, ¿sí? Usted puede llevar invitados. Va a haber una palabra oportuna para todos. No solamente voy a hablar de la mamá para que no digan, no, pues va a ser el mensaje para las puras mamás. Es un mensaje que tiene que ver con todos, pero vamos a honrar, en este caso, a nuestras madres. Así que le invito este domingo. Tenemos reunión, los niños pueden ir. Hay reunión presencial para ellos, para que los lleve también. Y sobre todo le invito a que vayamos con una buena actitud. Señor, ¿qué me quieres hablar? Recuerde, llévese una Biblia, llévese su libreta, llévese una pluma para que esté anotando. Así usted va a afianzar más la enseñanza de Dios en sus corazones. Y bueno, le invito también a que sigamos apoyando con nuestras diezmos, nuestras ofrendas. Ahí están las cuentas. Es importante que sembremos en la obra de Dios y que Dios bendiga su vida cada vez que usted pone en práctica su palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le prospere en todo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.